Lo dijo en la primera hora. 7:36 en la mañana. Decíamos que en las primeras 16 intervenciones de la reanudación del debate del juicio político contra el hoy expresidente Guillermo Lasso, había una suerte de consenso respecto de cuestionar el paso de Lasso por el poder, pero no había unanimidad de criterio sobre cómo debería terminar el juicio político, si con la censura o resolviendo otro tipo de situación distinta a la censura bajo el argumento de que Lasso ya no es presidente de la República. Esa tesis, por ejemplo, la sostuvo Rafael Dávila, Pedro Velasco, entre otros legisladores que manejaban justamente esa tesis. Quiero pedirle ahora una reacción a Esteban Bernal, presidente nacional del movimiento Creo, sobre esta decisión de la Asamblea de retomar el trámite del juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso. ¿Cómo le va, exministro? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio Belkis, gracias por la invitación. Bueno, mire, el retomar la sesión, que no es lo mismo que el juicio, eso es legislativamente legal y prudente, porque usted tiene que cerrar un proceso. Cuando usted apertura una sesión, esta tiene que ser cerrada. El contenido de la resolución que tenga es lo polémico, para llamarlo así, que tiene que definirse. Creo y aspiro que, de acuerdo a los pronunciamientos que han tenido algunas bancadas, entre ellas del Partido Social Cristiano, bloques independientes, han ido en la línea de la que nosotros hemos mantenido. Aquí no puede juzgarse el afecto o el desafecto a un presidente de la República, que en términos de democracia todos tienen derecho de tener mayor desafecto o mayor afecto a un político. Tiene que juzgarse en función de lo que determina la Constitución de la República y la ley. Y no es posible que a un expresidente se lo enjuicie basado en dos elementos fundamentales, Fabricio. El primero, que el artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina un capítulo especialísimo para la Presidencia de la República y Vicepresidencia. No así para los funcionarios de Estado con rango de control, ministros, secretarios de Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral, etcétera, quienes, en el caso de los ministros particularmente, tenemos hasta 2 años para ser juzgados, y así lo dice y lo determina. En el caso del presidente de la República hay una determinación constitucional y legal especialísima para que sea censurado y destituido. No dice censurado o destituido. Por lo tanto, el cumplimiento de esa disposición es cuando el presidente está en funciones. Esa es la primera reflexión jurídica. Y la segunda, lo que yo lo viví, yo fui legislador en el año 2018. Cuando en aquel entonces se le juzgaba políticamente al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, obviamente terminó sus funciones, usted recordará, dejó de ser vicepresidente de la República e inmediatamente el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió inhibirse en el conocimiento. No recuerdo si era el Pleno o la comisión, la verdad. La comisión. No, parece que fue la comisión de fiscalización, sí. el 7 de enero del 2018. Efectivamente, la comisión decidió inhibirse porque ya era ex vicepresidente. Al ser ex vicepresidente, es obvio que ya no tiene la facultad de juzgamiento político. Eso no tiene nada que ver con los otros ámbitos de carácter civil, penal, etcétera, que todo ciudadano tiene que responder. Pero en este caso, esta realidad invitaría a pensar de que estamos frente a que se resolverá. Y además, usted sabe que una resolución es de votación simple, ¿no? Es una votación que pueden obtenerla si es que hay 80 asambleístas en la sala con 41 votos, cualquier cosa. Es una resolución de los presentes, es una resolución. Para votar a un tema de un juicio político se requeriría las 2/3 partes. Por lo tanto, entendería yo que irían por una resolución en la que quizás nos terminan culpando de la pérdida de un gato. Justamente en ese sentido se pronunció el Partido Social Cristiano a través de un comunicado, y ellos habían señalado que, de acuerdo al 129 de la Constitución, Guillermo Lasso no podría ser objeto de censura y destitución porque ya no está en funciones, pero que esto no quiere decir que la Asamblea no pueda pronunciarse respecto de la vía de una resolución en la que se deje constancia de que él es responsable político de los cargos que se le imputaron y demás aspectos. Pero adicional a esto, un poco la postura el día de ayer durante el debate fue fue en el sentido de derivar toda esta información a las instancias competentes, en este caso a la Fiscalía General del Estado, para que inicie los procesos investigativos que correspondan. Pero mire usted, Belkis, a ver, 2 cosas. Yo digo que cuando se actúa, y está bien, y el control político está bien, porque iría en contra de mi propia actividad legislativa cuando fui asambleísta en representación de mi provincia de la Azuay. Sin embargo, la documentación que dicen enviar a la Fiscalía
Es una documentación que ya consta en la Fiscalía y hay un caso tratándose en la Fiscalía. Hay desestimaciones que están en términos judiciales determinadas por la propia Fiscalía. Se refiere al caso Encuentro usted. Sí, efectivamente, que forma parte también de las acusaciones que estuvieron incorporadas en el malhadado juicio del año pasado y este año, al inicio de este año, en el cual nos acusaban de un contrato suscrito en el año 2018, cuando no éramos gobierno, renovado en el año 2020, cuando todavía no éramos gobierno, y reestructurado en el año 2021, no por voluntad del presidente Lasso, sino por una disposición de la Contraloría General del Estado. Y que dicho sea de paso, esa disposición con 13 recomendaciones disponía, porque ustedes como periodistas acuciosos que son, saben que una recomendación de la Contraloría es de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, el gobierno del presidente, no el presidente, el gobierno del presidente Lasso, se sometía a que si cumplía la recomendación de la gobernación, de la Contraloría General del Estado, vino de por medio un juicio político al presidente. Si no lo cumplía, era la Contraloría, el órgano de control, el que tenía la posibilidad de una destitución. Y digo el gobierno, porque inclusive la responsabilidad está en los ejecutivos de Flopec, en los ejecutivos que tienen la delegación para poder hacer esto. Si no, imagínense, ¿cuándo usted en la historia ha visto que un acto, pensemos, no es el caso, pero pensemos, un acto equivocado, que tenga responsabilidad de incumplimiento de funciones, responsabilidades políticas de un ministro de Estado, se ha elevado al juicio al presidente? Recuérdeme un caso, solo este, porque en el documento, en el tema del cumplimiento de Flopec, el cumplimiento de la recomendación por el que se acusa al presidente Lasso, no está la firma de él, no existe ninguna disposición expresa. Y yo les reitero, vuelvo al tema más allá de la defensa política, la coyuntura. Pensemos en lo que ha vivido el país y lo que podría vivirse en el futuro. ¿Cómo puede un presidente de la República responder política y penalmente a un tema de un ministro de Estado, de un incumplimiento del ministro? Por eso es que las normas, las leyes y la Constitución han estado claramente definidas a los niveles de responsabilidad individual, autónomos, administrativa y financieramente de cada ministro de Estado. Es inevitable preguntarle si esa misma tesis que Esteban Bernal está expresando hoy la manejó cuando fue legislador y Por ahora Jorge Glass, era ¿a otro dónde gobierno. va? No. ¿Sabe a dónde vamos a ir con su pregunta? A ver, porque va, usted me va a decir lo de Jorge Glass, por tener una delegación expresa. Dele. Expresa, Jorge Glass era el responsable del manejo de los sectores estratégicos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo siento, y no me refiero Dele. solo a usted, pero siento que muchas veces hay políticos que dicen una cosa y luego se desdicen dependiendo del momento político. O sea, no hay una consistencia entre lo que se piensa. O sea, el tema de Glass de 2018, que es verdad lo que usted dice, yo también lo cité ayer a la audiencia. La Comisión de Fiscalización decidió no seguir con el proceso porque se consideró que Glass ya había dejado de ser vicepresidente. Y aquellos que aplaudieron esa decisión en 2018, hoy critican el tema de Lasso. Y aquellos que criticaron lo de 2018, hoy aplauden el tema de Lasso. O sea, no hay una consistencia en la forma de pensar muchas veces de algunos políticos, Esteban. Mire, mi querido Fabricio, yo he tenido en mi vida uno de los mayores retos, tener un marco de autenticidad en mi forma de actuar pública y privada. Usted ha puesto de manifiesto un elemento que puede la audiencia interpretar como cierta frente a mi participación acá. Usted puso ahora al debate el tema de lo de Jorge Glass, tanto en la inhibición que tuvo la Asamblea en no seguir con el juicio cuando fue ex vicepresidente, es la misma postura que tuve yo cuando fui legislador, la que hoy la tengo como parte de un gobierno que terminó hace pocos días. Segundo, con respecto a la responsabilidad que llevó a la conversación en este momento, sí hay una diferencia enorme entre lo que fue Jorge Glass, que tenía una disposición expresa por decreto ejecutivo para administrar los sectores estratégicos del Ecuador. Repito, tenía un decreto ejecutivo expreso para administrar y para ser el responsable de los sectores estratégicos. Por ahí la responsabilidad política. Muéstreme un documento en el cual el presidente no esté encargado él de ser el responsable del manejo de los contratos de Flopec. No lo existe. El presidente no tiene responsabilidad política sobre las acciones u omisiones de sus ministros de Estado o colaboradores. No, Fabricio, si no así hubiese sido, no enjuiciarían jamás a un ministro de Estado Sí, y irían directamente al presidente, pero es muy lógico. Pero es más complicado enjuiciar a un presidente que un ministro de Estado. Por más que sea la legalidad, ¿no?, la historia política del país,
ha ido de por medio para el enjuiciamiento al ministro de Energía, al ministro de Educación, al ministro de Deportes, todo dependiendo las causales del incumplimiento de esos ministros de Estado. Si es que hay un incumplimiento de este servidor cuando fui ministro de Estado, por cualquier razón que se le presentase, no pueden pues bypasearle al ministro para pasar a un presidente de la República. Eso no ha pasado nunca, nunca. Es la primera ocasión en donde, además, ni siquiera es un tema de un ministro de Estado, es de un gerente de una de las empresas que maneja el transporte petrolero en el Ecuador. Correcto, Esteban. Quisiera pasar a otro tema brevemente, porque el pasado 8 de noviembre realizaron esta convención nacional, ustedes como movimiento creo, y allí se anunció que participarán con candidaturas propias para la Asamblea Nacional y para la Presidencia de la República en 2025. Justamente, ¿cómo se proyectan hacia ese proceso electoral, más todavía cuando el gobierno de Guillermo Lasso terminó envuelto en una serie de críticas por parte de muchos sectores de la sociedad respecto de la gestión que llevó adelante? Mire, porque creo que es la oportunidad en lo que sí creo habíamos perdido la propuesta, que es el tema comunicacional. Si un partido político está vigente es para presentarse a las elecciones en cualquier momento que así se lo determine el proceso electoral. Hay un argot popular, Belkis, que es popular y electoral en mi provincia, en la ciudad de Cuenca, que dice: cuando tú crees que un partido o una persona o un político está muerto, déjame contarte que goza de muy buena salud. ¿Ustedes Téngalo creen por que seguro. gozan de buena salud Sí, como en términos organización estructurales, política? en términos estructurales, de que hay un desgaste político de nosotros, es indudable, pero porque hemos cometido pecados que son inaceptables en la política, y lo he dicho casa adentro. Hace un momento ustedes entrevistaban a un distinguido asambleísta de apellido Centeno, si mal no, Cedeño, que decía a viva voz: tenemos que acusarle al presidente Lasso de la mayor crisis económica de la historia, basado en el pronunciamiento del presidente Noboa y del nuevo ministro de Economía, compañero mío de colegio. Un buen hombre, pero creo que tiene datos inexactos. Y decía el asambleísta Cedeño de reclamarle y de decirle que responda por los 2.800 millones de dólares de deuda que deja al Estado. ¿Sabe cuánto dejamos en deuda? 2.800 millones de dólares, efectivamente. Pero ¿sabe cuántas recibimos nosotros? 3.700. Nadie habla de ese tipo de valoraciones comparativas. ¿Cuánto dejamos en caja fiscal? 185 millones de dólares. Sí. ¿Sabe cuánto recibimos nosotros? 63 millones de dólares. ¿Sabe cómo estuvo la pobreza en mayo del 2021? 33%. ¿Saben cuál dejamos? En 27%. La pobreza extrema, 15%. ¿Saben cuánto dejamos? 10%. ¿Pero por qué las cifras que muestra el nuevo ministro de Finanzas son distintas a las cifras que muestra el anterior ministro de Finanzas? Muestra distinto. Muestra aisladamente, que eso es diferente. ¿Qué quiere decir Bueno, eso? porque dice, hoy nos dejan un país con 2.800 millones de Con dólares. atrasos. Lo más En deudas. crítico de la historia. Si él haría un comparativo con lo que reciben cada gobierno, nosotros recibimos con 3.700 millones de dólares de deuda. Y no dijimos que era la peor crisis de la historia en caja fiscal. Nos deja apenas con 185 millones de dólares. Belkis, Fabricio, sí, 185 millones de dólares. Nosotros la recibimos en 63. Ustedes no son autocríticos sobre los errores que pudieron haber cometido, Esteban. Y voy a entrar en ellos. Si usted me da espacio, le digo cuán autocrítico soy, pero solo le doy un espacio chiquitito, solo para esto. El distinguido ministro, quien digo, reitero, es mi amigo, lo valoro, lo aprecio, de hecho fuimos compañeros de colegio, es cuencano, Juan Carlos Vega, está tomando datos inexactos y, dicho sea de paso, compara la disminución del ingreso per cápita en el Ecuador con el proceso de pobreza en el Ecuador. Son dos valores distintos que en términos económicos es muy probable que inclusive aquella disminución del ingreso per cápita haya aplanado el ingreso hacia diferentes personas y que efectivamente se consolida en aquel millón de personas que el presidente ha ratificado haber sacado la pobreza y que lo dice el INE con la reducción del 33 al 25. Pero vamos a lo concreto. Autocrítica total. Creo que hemos sido muy malos comunicadores, pésimos políticos. Pésimos políticos. Yo le digo como presidente de Creo. Usted asume que el problema es de comunicación y porque han sido pésimos políticos y no de gestión. Vamos a la gestión. Yo estoy encantado para responderle cualquier criterio de la gestión. Seguridad, por ejemplo. No la suya. No. La suya hemos conversado un montón de veces. Pero seguridad, por ejemplo, que Encantado termina la convirtiéndose en el talón de Aquiles del gobierno. Pero por del presidente supuesto, Lasso. y no voy a desconocer de que ha habido un incremento en la inseguridad en el país
pero no fácilmente motivado por la coyuntura de 2 años de Lazo, pues. Y le voy a explicar mis razones. La primera, que hemos impulsado en seguridad. ¿Sí saben cuántos policías recibimos del Ecuador en mayo del 2021? 48,000. ¿Saben cuántos queda? 58,000. 58,000. 10,000 policías más. ¿Sabe qué hemos logrado en este momento en el SNAI? Duplicar el número de personas que trabajan en el SNAI para controlar las cárceles en el Ecuador. Pero no pudieron hacerlo. No, pero por supuesto que no ha sido Usted es fácil. cuencano y usted sabe la situación de Turi. por Sí, ejemplo. señor, pero usted sabe lo estructural y lo crítico que significa esto. Vamos a ver, después de lo que nosotros hemos hecho, cómo logramos controlar. Dejamos un país que sí, que tiene dificultades enormes. Yo no voy a desconocer las cifras, inclusive que dieron hace un momento, yo escuchaba mientras estaba en la recepción previa a ingresar en esta entrevista. No lo desconozco, Fabricio, créame, yo trato de ser mesurado, pero el esfuerzo fiscal, el esfuerzo que hemos hecho en no generar acuerdos con las mafias ni el narcotráfico, el haber generado una captación en nuestro periodo de tiempo de 560 toneladas de droga, comparado con la misma temporalidad en el gobierno de Moreno, 230, y comparadas con la misma temporalidad del expresidente Correa de 80, claro que solivianta también a los grupos narcodelincuentes. ¿Sabe qué nos dijo ayer la ministra de Energía acá? Ya que se encontró con un sector energético en terapia intensiva y que no se hizo todo, palabras más, palabras menos de la ministra, no se hizo lo que había que hacer para tratar de evitar lo que estamos viviendo hoy, que son los racionamientos. Y yo creo es un que, problema de gestión. Sí, Ese ya no es un sí. problema de comunicación ni de Que le diga política. algo, déjeme hacer una autocrítica. Yo creo que sí. Porque yo creo que en junio aproximadamente de este año se avisoró la posibilidad de tener un desfase en cuanto a la generación de energía. Yo no estoy en el área, pero lo supe, ¿no? Y seguramente no tomaron la decisión necesaria mi colega ministro Fernando Santos. Le reconozco, pero así como le reconozco, deberíamos invitarnos a hacer un cruce de valores, de cifras, de información, como la que hoy me he permitido transmitirle en el ámbito social. No lo voy a tocar. Pero si la nueva ministra le pone de manifiesto de que ha habido algún problema de carácter social, no duden en llamármelo. Y no duden en invitarme en un debate sano, abierto, para poder generar una información cruzada, que yo estoy completamente abierto, y deberían mis colegas que fueron del gabinete estarlo. Pablo Arosemena sacó un video que me voy a permitir dejarles entregando, en donde contrasta justamente las cifras a las cuales hacen alusión, el peor momento de la crisis fiscal y de la caja fiscal de la historia del país. Ni de lejos, pues. El problema, ¿sabe cuál ha sido, Fabricio? Y esto conversando algo como una infidencia viva voz. Porque nosotros perdimos la batalla comunicacional, que si hoy yo le digo lo que le acabo de manifestar, para el distinguido oyente le va a quedar en una probabilidad del 1% de creerme, ¿no? Y seguramente cuando salió el nuevo ministro a decir, no, es que son 2.800 millones de dólares lo que debe, es lo peor que ha pasado en la historia, le van a creer en el 99%. Penosamente la perdimos, pero los datos son los que le acabo de dar. Y usted, como un periodista acucioso, investigador que es, ingrese a los datos del Ministerio de Finanzas. Lo que le acabo de decir es un hecho que está constando ahí, en el Ministerio de Finanzas. Se me termina el tiempo y cierro con esto. Con todo gusto. Si es así como usted señala, ¿por qué terminan el gobierno con un 12% de calificación positiva, Esteban? Yo no sé si sea ese valor exacto, pero no importa. No voy a entrar en el detalle de otras encuestadoras que nos dieron un poco más, pero no importa. Creo que Sedatos les dio 21 y Perfiles les dio 12%. Sí, por ahí, no importa. No son datos que sean halagadores, Fabricio, sin duda. Terminamos un gobierno desgastado, pero no odiado. Téngalo por seguro, que hay una diferencia enorme en eso. Porque yo puedo caminar tranquilamente por las calles, he estado en mi ciudad, compartiendo con quienes inclusive critican al gobierno, y tenemos la posibilidad de continuar apoyando al país. Quizá usted, no sé si el expresidente Guillermo Lasso. Ahora, lo último de mi parte, Esteban. Usted ha hablado de errores de comunicación, ha hablado de errores políticos, de los cuales fue crítico a la interna de Creo. Es evidente que eso no hizo eco. Ahora, ¿qué le hace a usted pensar que eso cambiará con miras a 2025? ¿No es un tanto vanidoso pensar que les podría ir bien en ese proceso electoral luego de todo este desgaste político y la crítica? Mire, la política no es lineal, Belkis. Usted tuvo un proceso electoral hace 2 años y medio, en casi un pueblo electoral, le hizo presidente a Yacu Pérez y le dio 19 legisladores a Javier Herbas. Esa misma sociedad electoral, en la última elección, los desapareció. Por lo tanto, la política es indescriptible, no es lineal.
es muy probable que lo que yo acabo de mencionar hace un momento, no saliéndome de la línea de la ética comunicacional, de informar lo que efectivamente es, que está documentado en un libro que hemos dejado con el presidente y que lo resumiremos en un folleto que entregaremos en territorio durante un año caminando permanentemente, haga que aquel ciudadano que generó una decepción por la falta de comunicación se entere que bajamos la pobreza, que bajamos la desnutrición crónica infantil, que 105,000 niños, niñas y adolescentes ya no están en la calle desde que ingresamos en nuestro gobierno, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso me hace pensar que tenemos elementos suficientes, así como para ir a reconocer los errores, que hace un momento los ratifiqué aquí, también ir a darles a conocer los aciertos que también los existió en nuestro gobierno. Gracias, Esteban, muy gentil A usted, por su presencia, a usted. su comparecencia aquí en nuestro espacio. Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social y presidente nacional del movimiento Creo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.